Hola, bienvenidos una vez más al Conversatorio, un espacio donde amamos el diálogo, una mesa para pensar, escudriñar y discernir asuntos espirituales y cotidianos. Hoy vamos a continuar con el repaso de nuestra lección, lleva por título La hora de su juicio. Y tenemos a dos amigos. De mi lado izquierdo tenemos a Leticia Robles. ¿Cómo estás, Leti? Muy bien, gracias, Keila, y muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes hablando sobre algunas verdades muy importantes acerca de la Biblia y también de nuestra relación con Dios. Así es. Y de mi lado derecho tenemos a nuestro buen amigo Francisco Blanco. ¿Cómo estás? Hola Keila, hola Leti, hola a todos los que nos escuchan. Pues bien contento también, ya es la lección número 6 de esta interesante lección. De repente se complica, de repente nos desafía, pero creo que al final nos deja un mensaje muy padre, muy bonito, que tiene que ver con la salvación y con la contemplación de nuestro Dios. Y yo creo que ese es el principal propósito, ¿no? Así es. Y hace unos años la revista National Geographic anunció sobre un acontecimiento que hubo en el parque de Yellowstone, en Estados Unidos. Hubo un incendio. Y algunos guardabosques subieron una montaña y nos cuenta que uno de ellos encontró un ave calcinada, estaba muerta. Y cuando la tumbaron, encontraron que estaban ahí todos los pollitos y estaban vivos. Entonces ahí se dieron cuenta cómo el ave cuidó de sus crías. Wow. Para salvarlos. Ella murió, pero todos los pollitos estaban vivos. Esto nos deja un gran mensaje porque los fuegos del juicio de Dios se consumieron sobre él en el Calvario. Y todos los que están y estamos en Cristo estamos a salvo bajo sus alas. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Analogía, sí. Qué bonito mensaje. Y vamos a darle la parte del domingo. Leti, Gracias. ¿qué nos puedes comentar? Y gracias, Keila, porque esta forma en la que tú das introducción a la lección es muy pedagógica. Y cuando pensamos en el santuario, una de las verdades que nosotros reconocemos es que el santuario es una forma en la que Dios enseña las realidades del cielo, lo que está pasando, ¿no? Y pienso un poco en la pedagogía porque incluso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pues utilizó muchas parábolas. Y el santuario es una forma en la que explica esas realidades que están en el cielo. Y es como si Jesús de alguna manera expresara el cielo es semejante a, con el propósito de que cada vez que nosotros entremos en contacto con estas verdades, podamos reflexionar, pensar qué es lo que Dios quiere para nosotros y al final tomar una decisión, ¿no? Entonces, es muy interesante el título de esta lección porque dice la hora de su juicio. Y cuando nosotros ha llegado, cuando nosotros hablamos con nuestros amigos, podemos y quedamos en que vamos a ir a tal lado, pues siempre acordamos como una hora, ¿no? Y es interesante cómo hay un versículo en la Biblia que expresa que la hora del juicio de Dios ha llegado, ¿no? Uh-huh. Pero esto no lo enseña la Biblia como un punto en el que nosotros podamos ser salvos a través de la legalidad, ¿no? Si no haces esto vas a morir y te vas a perder, ¿no? Sino a través de la salvación, ¿no? Muchas veces asociamos el tema del juicio a la condena, uh-huh. Pero es increíble cómo el juicio que menciona la Biblia habla mucho acerca de la salvación, ¿no? Que hay alguien que está tratando de que nosotros tengamos un lugar en el cielo, ¿no? Porque ese es precisamente lo que se trata de enseñar. Y bueno, cuando hablamos acerca también del santuario, reflexionamos acerca de cómo el santuario tenía una parte muy importante que era la expiación, que se daba en un día importante para los judíos, que era el Yom Kippur, ¿no? Y lo que trataba este día de enseñar, porque a mí me gustaría como que enfatizar que todo lo del santuario era
expresado con un propósito de explicar las realidades del cielo, ¿no? Sí, la copia del cielo. Exactamente, donde se le enseñaba al pueblo de Israel que sí, la expiación que va asociada al tema de la limpieza, donde se le trataba de explicar a las personas que durante tal vez ciertas épocas del año iban a dejar como que a pedir perdón por los pecados, pero eso era transferido a tal vez un animal y al final pues era mediante ese ejercicio era una manera de enseñarnos cómo en algún momento pues también alguien iba a tomar esta responsabilidad acerca de las fallas de nosotros, ¿no? Y como tú lo expresaste ahorita, cómo Jesús a través del sacrificio en la cruz nos limpia a nosotros, ¿no? Que son estas palabras que en la narrativa bíblica pues van explicando cómo somos limpios del pecado, ¿no? Porque se ve como el pecado como una mancha en nuestra vida, como algo que nos ensucia, pero que mediante el sacrificio de Jesús al dar su vida a nosotros nos limpia pues de toda maldad, ¿no? Y hablo de todas estas cosas porque quienes no estamos muy familiarizados con la narrativa bíblica o estos versículos que hablan del santuario, pues alguien puede decir, ¿y limpiarme de qué, no? Si yo estoy como que limpio. Ajá. Pero me gusta enfatizar mucho que era parte de la pedagogía que la Biblia enseña y cómo se utilizó también esta parábola del santuario para expresar esas realidades, ¿no? Y entonces, pues, el título de la lección dice, la hora de su juicio ha llegado. O sea, ¿a qué hora se refiere, no? Y es muy importante recordar cómo en el capítulo 8 de Daniel se expresa que hasta las 2,300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante porque creo que esto se relaciona, se asocia al llamado que se le hace a un movimiento donde da precisamente en la fecha de 1844, donde un grupo de fieles creyentes y estudiantes de la Biblia aceptan el llamado o la invitación de ¿qué? Pues de compartir esta verdad, de decirle a las personas en qué momento, qué estamos viviendo actualmente y eso de qué manera nos coloca en relación con Dios, ¿no? Y vuelvo a como que a enfatizar, ¿no? Es una reflexión acerca de que, o sea, pensemos y entendamos lo que va a ocurrir porque Dios trata de precisamente revelarle a las personas lo que va a ocurrir y que quiere que nosotros no perdamos esa verdad, ¿no? Así es, Leti, qué increíble, ¿verdad? Cómo es que Dios a través de su palabra nos ha dejado escrito todos los acontecimientos y sobre todo gracias a esas personas, como dice Leti, que estuvieron estudiando y comprender lo que Dios estaba haciendo. Fíjate, perdón, algo que me llama la atención de lo que acaba de comentar Leti es que la Biblia nos lleva a pensar que la muerte de Jesucristo y el juicio están íntimamente relacionados. Y esto es importante porque una figura central del cristianismo es precisamente la cruz y lo que ocurrió en la cruz, ¿no? Que en la cruz sabemos que se expiaron los pecados, es decir, se hizo provisión para que todos los que pecamos pudiésemos acudir a ser limpiados del pecado. Y luego, ¿por qué se conecta con el juicio? Porque una vez que se provee esta opción de poder salir bien librados del pecado, es necesario que todo el mundo y todo el universo sepa que tenemos un Dios justo. Cuando se habla de juicio es porque de antemano se entiende que hay justos e injustos. Hay, como dice la Biblia en varias parábolas, hay cabritos y hay ovejas. Están aquellos que estaban del lado derecho del pastor y los que estaban del lado izquierdo. Entonces, en ese sentido, es necesario que todo el universo pueda discernir que la autoridad divina y los juicios divinos son perfectamente justos y dignos, ¿verdad? Que le hacen digno a Él, pero sobre todo que le hacen justo ante el universo y ante todas las cosas y ante todas las personas. Y esto habla acerca de un Dios de amor, porque bien puede ser un Dios autoritario, intransigente,
pero en su grande amor busca dar un espacio para que las cosas se puedan clarificar, ¿no? Y vea y se reconozca la libertad que se nos ha dado para tomar las decisiones, porque es una cualidad con la que Dios nos creó. Sí, precisamente, o sea, cuando hablamos de que Dios nos está diciendo, hey, la hora de su juicio ha llegado, tenemos que inmediatamente pensar en la necesidad de nosotros acercarnos a la cruz de Cristo, manifestar a los que no saben de esta gran verdad que se acerca o ya estamos dentro del contexto de un juicio, pero sobre todo también que sepamos que hay una seguridad en que el juez, ¿sí?, y el abogado tienen todo el escenario preparado y listo para que sus hijos puedan recibir el reino. Es decir, nosotros tenemos un abogado que es Jesucristo, ¿verdad? Y cuando nos presentamos como imperfectos ante Dios, porque Dios Padre exige justicia, y nosotros no podemos ofrecer una perfección que sea intrínseca a nosotros, sino que nos presentamos con los méritos de Cristo, entonces somos aceptos ante este reclamo de la ley, ¿no? Que también a veces, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que Satanás se encarga de señalar. Es que Francisco, es que Keila, es que Leti han sido imperfectos por esto y por esto, pero cuando... No merecen, ¿verdad? Pero cuando anteponemos la figura de Jesucristo y nos ponemos ese manto de justicia, pues entendemos con lo que inició Keila, con esta analogía, ¿verdad? Que me encantó del pájaro, del ave que cubre a sus hijos, y de esa manera, como los polluelos que estaban allá abajo, seguros de los juicios, que en la metáfora era el fuego, así debemos de sentirnos bajo las alas de nuestro Dios, ¿no? Así es, Taves, tienes toda la razón. Y ahí también vemos sobre números, vemos mucha simbología, ¿verdad? También, y nos habla sobre el tiempo del fin y 2300 días. ¿Realmente estos 2300 días son literales o es un número simbólico? ¿Cómo podemos Sí, hablando un poco del contexto, podemos encontrar que en Daniel capítulo 8, Dios da a través del ángel Gabriel, revela al profeta algunas verdades en símbolos. Cuando vemos estas verdades en símbolos, lo podemos ver como fotografías, ¿no? Y estas fotografías ponen de antemano a dos animales, y llama la atención que son animales sacrificiales, que es un carnero y un macho cabrío. Entonces, estas dos figuras que son dos reinos, ¿verdad? Que de hecho están en Daniel capítulo 8, versículo 3, que en el versículo 3 pone al carnero, y en el versículo 5 ya habla del macho cabrío. Vemos dos reinos, y estos dos reinos están en pugna, ¿verdad? Y estos dos reinos, por un lado era Medo-Persia y por el otro lado era Grecia, que si nos vamos a los anales de la historia, es sorprendente cómo el cumplimiento de lo que dice la profecía de Daniel es totalmente apegado a la línea histórica, porque durante mucho tiempo gobernó Babilonia, pero después le quita ese poderío, viene Medo-Persia y se lo arrebata, pero después entra en el escenario Grecia y les arrebata ese reino, y eso es esa es la visión que está recibiendo Daniel. Y me llama la atención que el mismo ángel lo explica, pero lo que no explica es algo que está en el 8:13, donde dice así: entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteados? Bueno, esta palabra o esta pregunta es detonante para el versículo que sigue, que es el central de nuestra lección. Y lo que quiero decir o adelantar es que una vez los reinos están enfrentándose, uno de estos reinos se ve, uno de los animales, no necesariamente el reino, crecen 4 cuernos, que son 4 reinados, que por ahí los historiadores dicen que eran 3 reyes: Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Pero de entre esos reyes, luego estamos hablando ya de Grecia, pero de entre ellos sale un cuerno que se extiende hasta el cielo. Y es interesante que este cuerno ataca el santuario celestial. ¿Y por qué ataca el santuario celestial?
Lo ataca porque trata de usurpar el lugar que Dios tiene aquí en la tierra, lo trata de usurpar. Entonces, si acá tenemos a Dios como el todopoderoso y el único al cual el cual reclama adoración, bueno, acá se ponía un vicario que se autoproclamaba en la tierra como el suplente, el que suplía a Dios aquí en la tierra. Se empiezan a quitar, a desapegar las creencias bíblicas. Es como que los tributos de Dios se están adjudicando a alguien más. Los ¿no? atributos de Dios. Atributos, perdón. Alguien se los autoadjudica, ¿verdad? La adoración, la alabanza, el poder, el reconocimiento. Exacto. Entonces, sin profundizar tanto, eso está ocurriendo aquí, esto está narrando. Entonces, este ser pregunta, ¿hasta cuándo van a hacer estas cosas? Y la respuesta es donde le da contexto a este numerito que mencionabas, Keila. Hasta 2300 tardes y mañanas, no te preocupes, hasta que llegue esto, el santuario será purificado. Ahora, si estableciéramos una línea de tiempo y si tuviésemos más espacio para profundizar, yo solamente la voy a platicar. Estos 2300 tardes y mañanas, es importante decir que Daniel no entendía lo que se referían. Sí entendió lo que decía del carnero y del macho cabrío, pero la profecía no explica las 2300 tardes y mañanas, sino que las explica hasta el capítulo 9. Así es. Porque sí, Daniel, perdón por la interrupción, pero Daniel está como que escrito muy así, ¿no? Un capítulo habla sobre un acontecimiento y el siguiente lo explica. Sí. Es como que interesante que el 8 habla de este acontecimiento y el 9 lo va sí lo hace así. En esta ocasión particular lo hace de un capítulo hacia otro, pero por ejemplo en el capítulo 7 es visión y explicación dentro del mismo capítulo. El capítulo 2 también, donde está la estatua, pero aquí alguien esperaría encontrar la explicación en el capítulo 8, pero está hasta el 9. Es interesante que dice que Daniel estaba allí en los tiempos de Darío, y estaba leyendo casualmente, que digo entre comillas casualmente porque nada es casualidad, leyendo la profecía de Jeremías, donde decía Jeremías capítulo 25 dice, estaba anunciando que el pueblo de Dios iba a estar preso o iba a estar cautivo en Babilonia durante 70 años. Y Daniel lo que se está dando cuenta allí en el capítulo 9, versículo 1 y 2, es de que ya era hora de que el pueblo de Dios fuese liberado. Entonces ahí empieza a ser un ruego que es de los ruegos más hermosos que yo he visto en la Biblia. Y ¿saben qué me llama la atención de la oración de Daniel? Que a pesar de que Daniel es un gran ejemplo para nosotros que estamos cristianos, que estamos en esta línea. Como contemporáneos de nuestra época, ¿no? Sí, que somos cristianos de esta época. Me llama la atención cómo Daniel se incluye como dentro de los pecadores. Nosotros que hemos pecado y yo derramé mi corazón y mi espíritu y mis palabras pidiendo perdón o rogando perdón, no solamente por el pecado del pueblo, sino también por el pecado de él. Y entonces Gabriel dice que viene volando y le dice, antes de que comenzaran tus ruegos, fui enviado para darte explicación. Y ahí es donde empieza a explicar ¿qué significaba este numerito de las 2300 tardes y mañanas? Así es. Ahí en Daniel 9:23, la instrucción que le dio el ángel a Daniel nos dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahí, como comenta Taves, Daniel no había entendido bien esa visión, entonces el ángel se le apareció para volver a explicarle la visión que estaba en Daniel 8. Y creo que para cerrar bien esta idea es preciso leer Daniel capítulo 9, cuál es la explicación que se da. Daniel capítulo 9 me parece que está... Porque el capítulo 9 está constituido por la oración de Daniel y luego viene la profecía. Esta profecía es un tiempo que es cortado de los 2300 tardes y mañanas, en donde Dios explica dónde iniciaría. Y creo que es menester leerlo. Fíjense cómo dice Daniel 9:20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado,
Dice, fíjense cómo Daniel sigue hablando de su pecado y el de mi pueblo. Y luego dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, es decir, la del capítulo 8, volando con presteza viene a mí. Y luego dice, al principio de tus ruegos, habla Gabriel en el 23, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Y luego le dice otra expresión muy bonita, dice, porque tú eres muy amado. Entonces yo hago un paréntesis para aprovechar y decir que la oración es una manera de acercarnos al trono de la gracia de Dios y que nunca tengamos duda de que vamos a ser escuchados. Alguien podría preguntar, ¿para qué orar? Bueno, oramos para pedirle a Dios que actúe y obre en nuestra vida. ¿Y por qué lo pensamos así? Porque Dios no puede obrar y actuar en nuestra vida, porque si no, Satanás le diría, ¿de qué sirve la libertad que le das a Leti si tú cuando la ves en peligro vas y obras sin que ella te lo pida? Pero cuando nosotros oramos, le estamos dando ese permiso a Dios para que venga y obre en nuestra vida. Y es lo que estaba haciendo aquí Daniel. Y luego empieza a explicar, al principio de tus ruegos fue dada la orden, tú eres muy amado, le dice, y ahora sí en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, voy a resumirlo porque está un poco extenso. Sí. Ujú. Le dice, tienes 2,300 tardes y mañanas, que bíblicamente un día corresponde a un año. Entonces tienes 2,300 días. Pero alguien diría, pues ¿de qué me sirve un periodo de tiempo si no sé dónde ubicarlo? Una vez yo le explicaba a una persona y le decía, imagínate que dice tu primo que vive allá en Estados Unidos, te voy a ir a visitar y te dice, voy a ir el próximo año. Pues tú vas a estar todo el año esperándolo, pero no te dice cuándo. Pero el asunto cambia cuando te dice, voy a ir, al menos te da una referencia de tiempo, te dice, cuando entres a la facultad. Ah, bueno, la facultad, el año escolar inicia en agosto. Ya al menos inicia un periodo. Entonces es lo que está pasando aquí. Dice, el ángel le dice a Daniel, los 2,300 tardes y mañanas van a iniciar justamente cuando se dé la orden para liberar a tu pueblo. Si leemos ahí el contexto y luego nos vamos a la historia, esta orden se dio en el año 457. Entonces, ahora sí colocas el inicio y cortas de los 2,300 tardes y mañanas un periodo. Y luego te vas desde 457 y luego dice, pasarán 7 años y se reconstruirá el templo en tiempos angustiosos. Es decir, cuando se construyó el templo, que se dice que se estaba batallando, que con una mano construían y con la otra estaban con la espada. Y luego dice, y las otras 62 semanas, y entonces el Mesías o el Cristo va a ser bautizado. Y lo estoy traduciendo a nuestro lenguaje entendible. Entonces tenemos las primeras 7 años más 62 nos dan igual a 69 años. Y en esa última semana que falta para completar las 70 semanas, que son los 490 años, en esa última semana lo que dice el pasaje es que iban a pasar 3 cosas principales. Al iniciar la última semana se iba a bautizar Jesucristo. A la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio con la muerte de Cristo. Y al terminar el periodo o en la última semana, lo que iba a pasar es que se le iba a quitar el reino a los judíos, ¿verdad? Y iba a ser entregado a los judíos que aceptaran, pero también principalmente a los gentiles. De eso nos habla la profecía de las 70 semanas y nos habla del inicio de ese periodo profético de las 2,300 tardes y mañanas. Muy bien. Espero haberlo resumido bien, pero era necesario. Muy bien, Perdón. entonces comprendemos que 70 semanas se componen de 490 días y un día profético equivale a un año literal, entonces 490 días vienen siendo 490 años literales, ¿verdad? Y ahora nos pasamos a el Mesías cortado. ¿Qué es lo que significa esto, Leti? ¿Qué podemos aprender? Pues cuando nosotros leemos la Biblia y vemos la palabra, la traducción cortado, podemos pensar en 2 contextos, ¿no? Primero el hebreo nida, que puede ser justificado, o también en Apocalipsis, donde cortado significa eliminado, ¿no? Es como que lo quitamos del libro de la vida, ¿no? Pero
en esta parte la lección habla acerca de cómo la muerte de Jesús nos justifica a nosotros, ¿no? Y quisiera hacer referencia a algunos versículos para recordar esta parte, por ejemplo, que se refieren a la muerte de Cristo en el Calvario, que fue una muestra de amor hacia nosotros, porque el versículo lo dice, pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra parte importante de este versículo donde habla la lección también es que una manera de justificar era como también o decir cortado, también denotaba como una separación, como expresaba que era ungido, y fue también una manera de explicar que pues solamente a través de él podría hacerse este sacrificio, ¿no? Nadie más podría a nosotros pues limpiarlos. Para el lugar de Jesús. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, creo que es muy importante ver, ¿no? Cómo a través del santuario, tal vez el sacrificio era por un cordero, pero luego ese sacrificio se da en la vida de Jesús y con el mismo efecto, ¿no? Tanto en el santuario como de alguna manera de transportar todos esos pecados, ¿no? Como una manera de decir, yo lo quito de Keila y viene aquí como que al cordero, y luego en el santuario, y luego ya en la vida de Jesús, al dar su vida por nosotros, también es una manera de decir, bueno, yo cargo con los pecados de todos, ¿no? Uh-huh. Y cómo el dar su vida también es una muestra de amor. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el juicio, cuando hablamos del juicio, reconocemos que, pienso mucho en los temas de justicia restaurativa, ¿no? Cómo el hecho de reconocer una falta hace que la persona también piense en de qué manera lo que hizo afectó a la comunidad o a la persona que se ve como víctima, o también se busca como que la forma de reparar el daño, ¿no? Entonces, cuando Jesús da su vida en sacrificio, incluso el Padre, ¿no? Da la vida de su Hijo, pues fue como que una manera de reparar el daño, pero no lo reparaste tú ni yo, o sea, Jesús repara ese daño, y es increíble cómo incluso pues las consecuencias, no hay cese de consecuencias, pero nosotros ya no vivimos esa parte, ¿no? Incluso pienso, no sé, cómo a veces los padres, me gusta mucho hablar de la relación de padres e hijos, ¿no? Puedan mostrar ese perdón hacia los hijos cuando están enseñando el tema de la obediencia, los efectos de los actos, las consecuencias. Uh-huh. Y tal vez un papá puede decir, pues mira, no hicimos la tarea, o no hiciste la tarea y no vas a salir a jugar, pero yo me quedo aquí contigo. Okay. ¿No? Y ya no sale tampoco el papá a caminar, ¿no? Entonces fue como una manera también de Jesús mostrar su amor y decir, bueno, no lo vas a pagar tú, lo voy a pagar yo, porque sí o sí se tiene que vivir como que esa consecuencia, ¿no? Así es, solamente Dios pudo dar ese sacrificio, ¿verdad? Y tal vez para ir terminando, 1844, ¿qué nos enseña? Bueno, el fin de este periodo profético, que es de hecho el más largo que está en la Biblia, ahí terminan los espacios de periodos proféticos, es precisamente el inicio del juicio investigador. Es decir, justo al cumplirse 2300 tardes y mañanas o años, inicia el juicio. Y ya decíamos al inicio, ¿por qué es importante el juicio? Pues porque es necesario hacer esta separación de quién es justo y de quién es injusto. Ahorita todavía estamos en el periodo de gracia, pero llegará un momento en donde el veredicto del juicio va a ser definitivo, y entonces aquellos que eran malos o injustos tendrán que seguir siendo injustos porque ya no habrá oportunidad de arrepentirse. Aquellos que fueron buenos
seguirán siendo buenos, ¿verdad? Porque ahora lo han logrado limpio, siga siendo limpio. gracias a la sangre del Cordero. Entonces, esto es un ejemplo, no un ejemplo, sino esto es una excelente escena de aquello que nos tendría hoy que dejar de llenar de esperanza. ¿Y por qué? Fíjate que ahorita Leti mencionaba cómo el santuario pedagógicamente ilustraba esto que estamos hablando. En el día de la expiación, todo el pueblo de Israel, dice la Biblia, que humillaba sus corazones. O sea, había una reflexión, una como que una prueba de conciencia. Exacto, no podía ocurrir todo el sistema ceremonial, todo el sistema ceremonial que apuntaba a Jesucristo, era tirado por la borda si, por ejemplo, el pecador no humillaba su corazón. Entonces, era como una reflexión en la que tenían que ser conscientes de si sus vidas estaban acorde a la voluntad de Dios. Exacto. Y esa es la actitud que hay, la Leti, que hoy deberíamos de tener nosotros. A eso iba, es decir, estamos en el momento donde nuestros corazones tendrían que ser sometidos a escrutinio y de autocrítica y estarnos preguntando qué es lo que quiere Dios para mi vida, para que precisamente como pasaba en el santuario, mis pecados estén siendo llevados al santuario, pero va a llegar el momento en donde Jesucristo, como el sumo sacerdote, tomará toda la suciedad que está dentro del santuario y sacará esos pecados y esa suciedad y la imputará en aquel que es el único originador de todo mal, que es Satanás, que en el sistema sacrificial era representado por Azazel. Entonces, después de allí, macho cabrío es enviado al desierto, que ejemplifica a Satanás cuando en un futuro, durante todo un milenio va a estar encadenado, ¿verdad? Espiritualmente encadenado, no va a tener a quien tentar, y después la Nueva Jerusalén descenderá aquí a la tierra, ¿verdad? Una vez que nosotros estemos, ya me apunté, dije nosotros, estemos habitando en el cielo. Podamos estar allá también. Y terminamos con un versículo, Romanos 13, 11 y 12, nos dice lo siguiente: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dios lo dejó escrito y quiere que cada uno de nosotros y todos los que nos están viendo podamos buscar ahora a Jesús, ahora que pueda ser hallado y poder encontrar ese perdón y alcanzar la salvación. Amén. Muchas gracias por este bonito repaso. Gracias, Keila. Gracias, Francisco.